La idea de que organicemos estos cursos de historia constitucional es que sin el conocimiento de la historia constitucional no nos es posible comprender cabalmente la historia política de México. Y bueno, como ustedes saben, ha habido muchas corrientes historiográficas. La primera que se estudió fue la historia política, desde Tucídides y Heródoto. Y después vinieron corrientes que nos aportaron nuevas perspectivas para el conocimiento de la historia, como el materialismo histórico, que estudió los factores económicos. Posteriormente se estudió la historia social, cultural, ahora se estudia la historia de género. También dimos este año un curso sobre la historia de las mujeres en México, que es una nueva beta de la historiografía, pero nunca se podrá dejar de estudiar historia política, porque pues, el poder existe y afecta todos los órdenes de la vida. La política no solamente para quienes toman las decisiones, sino para todos los gobernados. También afecta el proyecto económico, la organización social, la vida cultural, o sea, tiene un impacto que hace imprescindible su estudio y su conocimiento. Pero lo que vemos en la historia constitucional es la meta, los ideales, los proyectos de nación que se plantearon las diversas, en este caso, generaciones de mexicanos a lo largo de nuestra historia. Entonces vamos a hacer un recorrido sobre el constitucionalismo del siglo XIX, primera mitad, ya que será en el segundo semestre cuando nos dedicaremos a estudiar la Constitución de 1857, Constitución fundamental para entender a la Constitución que nos rige y que va a cumplir 100 años. Entonces, empecemos. El inicio de lo que fuera la lucha ya por la independencia de México se da en la coyuntura de 1808. Ustedes recordarán que en 1808 Napoleón va a invadir, bueno, en realidad esto es lo que han manejado la historiografía española, pero en realidad no fue que invadiera España, sino que hubo unos tratados previos, los tratados de Fontainebleau, en los cuales se estableció que había una alianza entre el gobierno español y el gobierno francés, y pues Napoleón quería someter a Portugal para que respetara el bloqueo que le había dado a su gran enemiga, que era Inglaterra. Y por esta razón atraviesa el territorio español, pero además ahí había diferencias entre el rey Carlos IV y su hijo Fernando VII, y la aristocracia española estaba en contra de Manuel Godoy, que era el ministro de Carlos IV, y estas cosas normalmente no se difunden mucho porque no son muy pues, favorables para la corona española, pero he aquí que fueron los diferendos entre Fernando VII y Carlos IV. Ellos llamaron a Napoleón a que fuera el árbitro de sus diferencias. Y fue así que, bueno, pues Napoleón les dijo: ustedes se quitan y yo pongo a mi hermano José Bonaparte.
así entra en crisis, pues, el sistema monárquico español, el imperio español, y en todas las posesiones que este imperio tenía en América van a empezar a darse, pues, las discusiones sobre qué futuro deberían de tener estas. Aquí, en nuestro país, en 1808, los síndicos del Ayuntamiento de la Ciudad de México debatieron el tema y surgió ahí ya la idea de convocar a un Congreso Nacional. Fray Melchor de Talamantes, un mercedario peruano de ideas muy avanzadas y que tenía gran ascendiente en ese momento en la Nueva España, planteó que todos los pueblos tienen la potestad soberana de cambiar de gobierno. Ahí tienen ustedes también la presentación que espero que se esté viendo en el otro patio, porque sí había habido problemas, porque nos dejan la cámara fija, nada más viendo al conferencista y no ven luego la presentación. Aquí lo importante es que vean la presentación y no tanto la cara de quien está hablando. Entonces, estas ideas fueron pues una ruptura con el orden establecido porque se cuestiona ya abiertamente al gobierno absolutista español. Uno de los célebres discursos de Francisco Primo Verdad, pues dice que el rey puede faltar, pero lo que nunca falta es el pueblo. Y que éste se halla en libertad para tomar decisiones. Entonces, esto desde luego pues fue un escándalo ante los ojos de los peninsulares, de los miembros de la audiencia, que rápidamente mandaron al virrey Iturrigaray, que era partidario de esta idea de autonomía pacífica, lo mandaron para que fuera juzgado en España, aprendieron a los síndicos del ayuntamiento, Primo Verdad fue asesinado en la cárcel del arzobispado y Melchor de Talamantes murió de fiebre amarilla con grilletes en San Juan de Ulúa. El único que sobrevivió fue Azcárate. Una vez cerrada, pues, la vía pacífica de una independencia sin guerra, pues no quedaba otra alternativa que la de las armas. Entonces empezaron las conspiraciones, unas fueron descubiertas y se pasaron de un lugar a otro. Finalmente, la de Querétaro ya tenía planeado el levantamiento armado para el mes de octubre, con motivo de que había un tianguis y entonces no se notaría la reunión de mucha gente. Sin embargo, también fue descubierta esta conspiración y, bueno, gracias a que fueron avisados los insurgentes, no fueron aprehendidos y es entonces cuando Hidalgo toma el liderazgo, porque Allende quería esconderse y el cura Hidalgo señaló que era el momento ya de iniciar la lucha. En efecto, el grito de Dolores no es este que ha sido repetido hasta la saciedad por una serie de fuentes de viva Fernando VII y muera el mal gobierno. Esto no fue el grito que dio en Dolores. Según los 2 o 3 testimonios que tenemos de quienes estuvieron en el lugar, lo que él dijo fue: ha sonado la hora de nuestra libertad,
hay que marchar a la cabeza de los hombres que se precian de ser libres. Sin patria ni libertad no podemos alcanzar la felicidad. Me parece mucho más bonito que lo que ha quedado en el imaginario colectivo, como el grito. El tema de Viva Fernando VII era el grito de Allende. Tenemos la carta de Allende tratando de convencer a Hidalgo de que les conviene utilizar el nombre de Fernando VII para que se unan los peninsulares o que por lo menos no combatan al movimiento porque lo vean subversivo. Sin embargo, en esta carta nos damos cuenta, por su tono y su argumentación, que Hidalgo no estaba de acuerdo con esto, como en efecto va a mostrar en cuanto pueda. No vuelve a mencionar a Fernando VII. Hay que recordar que Allende era el que había invitado a Hidalgo a la conspiración, pero dejará de mencionar a Fernando VII y establecerá un gobierno en Guadalajara, nombrando ministros, no solamente para gobernar, sino también enviado plenipotenciario para ir a Estados Unidos para firmar un tratado de alianza ofensiva y defensiva. Y va a empezar a legislar de facto desde un principio. Va a abolir la esclavitud, es la primera abolición de la esclavitud. Antes se había dado en Haití en 1804, y va a suprimir los tributos, ¿verdad? No hay rey ni tributos, es otro de los gritos. Él hace un proyecto de gobierno para justo el nuevo gobierno de lo que él llama la América septentrional. Y este proyecto de gobierno se lo va a dar a José María Morelos, que era había sido su alumno en el Colegio de San Nicolás. De hecho, él fue el que lo dejó entrar a pesar de que ya era mayor de edad que el resto de los alumnos, y que evidentemente por el color de su piel, el acta que llevó de bautizo, pues decía que era hijo de españoles, y los que se han dedicado a estudiar la vida de Morelos, como el maestro Ernesto Lemoine, que ha hecho la mejor biografía que se ha escrito sobre el generalísimo, pues dice que evidentemente no tenía pureza de sangre, a juzgar por el tono de su piel. Sin embargo, Hidalgo, que era liberal, pues no le importó esto y lo dejó entrar. Y no solamente fue su alumno, sino su discípulo. Aquí hay que tener muy claro que el intelectual es Hidalgo y Morelos es el operador. Hidalgo le da este programa, este plan de gobierno, y ustedes van a encontrar el paralelismo que va a haber en muchos aspectos después en los sentimientos de la nación. Él plantea ahí que se tiene que reunir un congreso de individuos doctos e instruidos, que hay que quitar el gobierno a los gachupines, y de hecho ese era su plan. Él consideraba que se debería de unir toda la población, todos los que habían nacido aquí y que eran la mayoría de la población, y por lo tanto los españoles eran unos cuantos. Si los agarraban a todos ellos y los mandaban a España, pues para Hidalgo ya estaba consumada la independencia. Este era su proyecto. En fin, suprimió, como decía yo, los tributos, dejó nada más el estanco de tabaco para pagar la guerra, y él dice, fíjense el paralelismo con lo que nos va a decir después Morelos: ninguno se distinguirá en calidad, todos se nombrarán
americanos. Los esclavos serán libres, se darán tierras a los pueblos y se perdonarán a los americanos sus deudas, no así a los españoles. Y dice, se omite mencionar qué ha pasado con el rey de España. Ya esto vamos a doblar la hoja, es lo que está señalando, y pena de muerte para el saqueo. Como ustedes saben, pues Hidalgo fue aprehendido y ejecutado y no pudo nunca convocar ese congreso de hombres doctos para dar, como había escrito, leyes suaves y benéficas acomodadas a las circunstancias de cada pueblo. O sea, él entendía que no podía ser la misma legislación para el norte que para el sur, que tenía que tomarse en cuenta las condiciones especiales de cada lugar. Él muere, pero la lucha insurgente desde luego sigue, ya había prendido la llama y esta se extendió por diversas regiones de la Nueva España, sobre todo por el sur. Y Morelos, con muchísimo más genio militar que su maestro, porque su maestro pues era un intelectual, pero no de las cuestiones de guerra, no tenía ni idea. Y bueno, él pues lo único que hizo fue levantar a poblaciones enteras, porque cuando llegó a Celaya ya había 50,000 almas siguiéndolo, hombres, mujeres y niños, cosa que no gustó a Allende. Allende no quería que los indígenas y las castas se sumaran a un movimiento que él hubiera deseado que fuera un movimiento criollo, igual que los movimientos del resto de la América hispana. El único que tiene unas características distintas es el movimiento insurgente de nuestro país, porque Hidalgo era un cura y esto le dio otro carácter, un miembro del bajo clero que estaba además enemistado con la jerarquía eclesiástica por sus ideas liberales, que había dicho que Santa Teresa de Jesús padecía de alucinaciones por exceso de ayuno. Imagínense ustedes decir esto de la santa más importante de España. Bueno, pues entonces lo traían en jabón, como dicen algunas personas. Y ante esto, bueno, pues era y ha sido muy mal visto por la jerarquía eclesiástica católica, mientras que Morelos no, porque Morelos no se enfrenta a la Inquisición, Hidalgo sí. Hidalgo se enfrenta a la Inquisición y, en fin, entonces a Hidalgo pues es non grato y Morelos no, porque no llega a estas confrontaciones. Pero Morelos va a tener en efecto una gran intuición para la estrategia militar. Movía sus ejércitos de noche, por ejemplo, nunca sabían los realistas por dónde iba a atacar, porque además iba zigzagueando. Bueno, y era un organizador genial. Entonces logra tener victorias que Hidalgo no logró, y esto le permite convocar al Congreso que había querido su maestro. Y la idea que venía ya desde Melchor de Talamantes y que sigue con Hidalgo y que después vamos a ver aterrizada en la primera Constitución de México, pues va a tener diversos proyectos. El proyecto que todo mundo conoce y menciona es el de Ignacio López Rayón, pero hubo otros que no llegaron a tener la difusión que ha tenido el de Ignacio López Rayón, como el de Fray Vicente
de Santa María y el de Carlos María de Bustamante, además del de Rayón. Nada más que en el de Rayón, si bien tenía elementos muy importantes, como que se tomara el habeas corpus inglés o que se proscribiera la tortura, él seguía la línea de Allende de que la soberanía radicaba en Fernando VII. Entonces, bueno, tuvo un intercambio epistolar que ustedes pueden ver en el manuscrito Cárdenas que publicara el doctor Ernesto Lemoine. Este manuscrito Cárdenas, me da mucha pena a las personas que están de pie, tal vez podríamos conseguir unas sillas para que se sienten. Entonces, les comentaba yo que este documento de Rayón, que sigue las líneas de Allende, va a ser presentado a Morelos y hay una interesante correspondencia. Esta correspondencia que se le llama manuscrito Cárdenas porque estos documentos se los dieron al general Cárdenas cuando él era presidente y por eso se conocieron como manuscrito Cárdenas y que publicó el maestro Lemoine. Ahí se ve claramente los dos proyectos que había confrontados ya para la organización nacional. Mientras que Rayón sigue dando argumentos en pro de la monarquía, pues Morelos en síntesis le dice, las monarquías están muy bien para la vieja Europa, pero las naciones americanas necesitan organizarse en una república. Y esto lo tiene que discutir aún con personajes como Bustamante, déjenme decirles, que bueno, así como Santa María y Bustamante también pensaba en un congreso de sabios, pero todavía Bustamante estaba también con la idea de Fernando VII y Morelos no. Viene pues la reunión del Congreso de Chilpancingo, gracias, y entonces se hace la proclamación oficial. No quiere decir que Hidalgo no hubiera proclamado la independencia. Lo que pasa es que Hidalgo no logró reunir a un Congreso. Y entonces se reúne el Congreso y hace el acta de independencia, que fue redactada por Carlos María de Bustamante y que tiene un bellísimo texto, queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español. En un puñado de 19 diputados que no llegaron a estar juntos, yo creo que más que unas horas, o a lo mejor nunca juntos. Unos cuantos andaban a salto de mata perseguidos por el ejército realista. Calleja, bueno, quería acabar a como diera lugar con todos los diputados del Congreso, pero es por eso tan admirable, la Constitución de 14 es digna de toda admiración. O sea, este puñado de hombres que estaban exponiendo su vida nos dieron una Constitución perfectamente bien estructurada, con su parte de principios, su parte orgánica, en 242 artículos, es realmente admirable. Y en el discurso, antes de que venga la Constitución, en el discurso inaugural que da el generalísimo al inicio del Congreso, pues va a hacerle correcciones al discurso que le había escrito Carlos María de Bustamante. Y son dos correcciones muy importantes, porque todavía Carlos María de Bustamante insistió en Fernando VII, cosa que tachó Morelos, y también
cambió la palabra francmasonería por fanatismo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues él sabía perfectamente que su querido maestro Hidalgo, para algunos había ingresado en la masonería, para otros simplemente era amigo de los masones. Eso sí lo tenemos seguro porque recibió a masones en su casa, como Adalmíbar, que venía de Francia, y entonces pues quita esto y señala, entre otras cosas, una idea central, que sí es una idea de Bustamante, que siempre buscó los orígenes de la nueva nación que se estaba independizando en el imperio mexicano, o sea, en el imperio prehispánico. De ahí que se hable del Congreso de la Anáhuac, que es el nombre real. Se utiliza el nombre de México, mientras que Hidalgo hablaba más de la América septentrional. Y entre las frases de este magnífico discurso hay una que es memorable: temamos a la historia que ha de presentar al mundo el cuadro de nuestras acciones. Y además de este discurso, bueno, pues Morelos presenta toda una declaración de principios que llama Sentimientos de la Nación y que él mismo hace. Andrés Quintana Roo tal vez haya tenido alguna injerencia, pero el propio Quintana Roo, con gran respeto por Morelos, dice que no, que Morelos se los enseñó, se le enseñó el documento y que le dijo que se lo corrigiera, y que Andrés Quintana Roo le dijo que no tenía que quitarle ni ponerle nada porque estaba perfecto. Y bueno, en efecto es un documento sublime por todo lo que dice. En fin, hay que recordar y tener presente, por ejemplo, que la buena ley es superior a todo hombre y que las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia. Hay una serie ahí en los 23 sentimientos de la nación. El 23 es para honrar a su maestro Hidalgo y el inicio de la independencia. Pero entre ellos hay que destacar, por ejemplo, uno que casi siempre se olvida, que es el tercero, en donde señala que se debe suprimir la coacción para el pago de obvenciones parroquiales. Eso es algo verdaderamente revolucionario. Por otra parte, establece que la soberanía dimana del pueblo, que la va a depositar en el Supremo Congreso Nacional Americano, sugiere un ejecutivo colegiado, las leyes suaves, utiliza inclusive el mismo término que su maestro, leyes suaves, para que abatan la pobreza, y señala que la patria no será del todo libre mientras no se reforme el gobierno, abatiendo el tiránico y sustituyéndolo el liberal. Sí habrá fueros para los ministros de culto, se proscribe la esclavitud, la casa es un asilo sagrado, se prohíbe la tortura, entre otros principios fundamentales. Y la Constitución de 14, pues va a retomar esta idea que venía de Europa, ya se había manejado también en Europa, que la ley es la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común. Como decía yo, está dividido en dos partes. En la parte dogmática establece pues garantías individuales
soberanía popular, soberanía nacional, entre las garantías que está desde luego la libertad, igualdad frente a la ley, seguridad, propiedad, proscribe tortura. El legislativo, esto es una característica única de 14 que retomará la Constitución de 1857, la preeminencia del legislativo sobre los otros dos poderes. El Ejecutivo será colegiado y desde luego están conscientes de que es una Constitución provisional, aun cuando, déjenme decirles que fue, en donde se hicieron elecciones directas, como es el caso de Oaxaca y de la provincia que el propio Morelos creó en lo que actualmente es el estado de Guerrero, que es la provincia de Tecpan, y ahí se eligieron directamente a los diputados, a Herrera por Tecpan y a Bustamante por Oaxaca. Pero se señalaba que de los otros territorios, pues como todavía no estaban liberados de los españoles, no se podían hacer elecciones, obviamente, y entonces se designaron a diputados para que los representaran, con la idea de que cuando se fueran liberando, se elegiría a los representantes por esa población. Todos los documentos que, de la Ilustración que circulaban, acuérdense que aquello que está prohibido es lo que más circula. Hay una fuente que dice que circulaban en los monasterios hasta estampitas de Voltaire, lo cual uno dice que imagínense nada más, prohibido, el enemigo número 1 de la Iglesia Católica. Y desde luego, pues llegaron los volúmenes de la enciclopedia, Hidalgo intercambiaba volúmenes de la enciclopedia con su amigo, que después lo excomulgó, Abadi Queipo, y por ahí alguna persona que seguramente nunca se ha puesto a hojear la enciclopedia, decía que, bueno, que sí había intercambiado ejemplares de la enciclopedia, pero que nunca había leído a Rousseau. Entonces, bueno, quiere decir que no sabe que Rousseau escribió una cantidad de voces de la enciclopedia impresionantes. Entonces, pues eran leídas los textos de la Ilustración, se conocía la Constitución de Estados Unidos, y obviamente la influencia de las ideas avanzadas de España, pero lo que fue decisivo y el modelo por el que optaron estos constituyentes fue el de las constituciones francesas, en particular la de 1793, la que establecía el directorio. Y este fue el modelo, como muy bien ha demostrado el doctor Fixamudio en la obra que publicamos con motivo del centenario de la Constitución de 14. Contra todo lo que se ha dicho, no tiene ninguna copia de la Constitución de Cádiz. Es mucho más avanzada que la Constitución española, y lo único que toma de la Constitución española es el sistema electoral y la intolerancia religiosa. Estos son los dos elementos de Cádiz que están en 14. ¿Y por qué el sistema electoral? Porque ya habían estado organizados en las diputaciones para mandar a los representantes de la Nueva España a las Cortes gaditanas. Tuvo esta Constitución trascendencia contra todo lo que se ha dicho, porque tiene todos los principios que van a tener todas las constituciones de México: soberanía popular, garantías individuales, división de poderes, organización republicana, y es además la primera que utiliza el nombre de México. Ya no es América septentrional, sino América mexicana. Esta
Constitución tuvo vigencia en los diferentes territorios dominados por los insurgentes, pero desde luego, pues al sucumbir Morelos, se disolvió el gobierno emanado de esta Constitución, porque tan tuvo vigencia que, bueno, se estableció el Tribunal de Justicia en Ario de Rosales. En el Archivo General de la Nación están todos los documentos que dan fe de la vigencia que tuvo en los territorios insurgentes. Pero la consumación de la independencia no se dio por, aquí vamos a pasarnos a la 12 y después nos regresamos a la 10 porque está mal ordenado esto. Pero la consumación de la independencia no se dio por el proyecto de Hidalgo y de Morelos, sino por todo un plan de paz para acabar con la guerra, que conocemos y saben ustedes de él, que es el Plan de Iguala. En este Plan de Iguala, Iturbide, que había sido un feroz combatiente de los insurgentes, pues vio la forma de llegar a un acuerdo con Guerrero. Hay que decirlo, Guerrero había tenido la iniciativa antes de que Iturbide fuera siquiera comandante del sur, de invitar a su antecesor, a Armijo, a que se uniera a la insurgencia, porque evidentemente Guerrero sabía que necesitaba atraer a la causa de la independencia a más gente, o no podría consumarse la independencia, no tenía las fuerzas suficientes como para hacerlo. Entonces, pues Iturbide le toma la palabra, se hace el Plan de Iguala, y en el Plan de Iguala se establece que va a haber una monarquía constitucional, que se convocará a cortes para que elaboren la Constitución y que se le ofrecerá la corona de México a Fernando VII, o sea, vuelve con la idea de Allende y López Rayón, o a alguno de los miembros de su casa dinástica, para que vengan a gobernar a México. Este Plan de Iguala pues fue modificado cuando llega O'Donoghue, que fue el último, se le ha llamado el último virrey, aunque en realidad no venía como virrey. Era el representante de los liberales españoles. Por eso es que reconoce inmediatamente la independencia, porque O'Donoghue tenía una tendencia liberal. Entonces, firma con Iturbide los tratados de Córdoba, en lo que se ratifica todo de que va a haber una monarquía constitucional y que se llamará Fernando VII, inclusive se ponen a los otros miembros que se podía invitar, a su hermano Carlos, los infantes Francisco de Paula o Carlos Luis, o a quienes las Cortes del Imperio, o a quien las Cortes del Imperio designasen. Y este es el gran cambio y la forma en la que ya Iturbide abre la puerta para poder ser él el emperador. Así pues, desde la 10, desde la insurgencia se planteó la dicotomía México, monarquía o república. Y hubo una línea republicana de Hidalgo, Morelos, Guerrero, que después va a retomar Juárez, y otra línea monarquista de Allende, López Rayón, Iturbide y José María Gutiérrez de Estrada. No solamente eso, sino que, ahorita no pasamos la 11, va
a darse a lo largo de toda la etapa desde el primero y el segundo imperio, va a darse, es la 14, ¿verdad? Va a darse una lucha entre las dos tendencias. El monarquismo nunca desaparece. Como muy bien escribió mi querido maestro Edmundo Gorman, permanecía agazapado, era una palabra que le encantaba decir, agazapado, detrás del centralismo. Y cada vez que había una crisis de la República, cobraba más fuerza. Pero a la caída del primer imperio, estoy viendo que nos pasamos la 13, por favor, del imperio. ¿Sí? Estamos. A la caída del imperio, pues vendrá el triunfo de la República, pero antes hablemos de qué pasó con este imperio, por qué llegó Iturbide y por qué fue tan efímero su imperio. Bueno, hubo primero unas bases constitucionales en las cuales se establecía que la soberanía radicaba en el Congreso, que se establecería una monarquía constitucional moderada y que se llamaría al trono de México de acuerdo a los tratados de Córdoba. Pero hubo pues todo un movimiento primero de la soldadesca de Iturbide, que empezaron a gritar por las calles «Viva Agustín I», y se reunió el Congreso parcialmente, porque no estaba reunido todo, y entonces hay una designación de Iturbide como emperador. Así llega Iturbide al imperio. Y claro, como había esa frase final de los tratados de Córdoba, que también podía ser a quien las cortes designaran, bueno, pues entonces Agustín I es emperador de México y no invitan ni trae a ningún Borbón. Y empieza a trabajarse en las bases constitucionales, pero he aquí que va a entrar en conflicto con todos los borbonistas que había en el Congreso. Les recomiendo leer la obra de Bocanegra, José María Bocanegra, que fue miembro de este primer Congreso y donde refiere que, en pocas palabras, los borbonistas les comían el mandado, porque tenían más preparación, sabían discutir mejor, argumentar, y entonces pues eran los que ganaban siempre las discusiones. En ese escenario, los borbonistas le echaban en cara a Iturbide no haber invitado a Fernando VII o a algún miembro de la casa dinástica. Y entonces Iturbide, para resolver el problema, porque no hubo varias discusiones, no lograba convencerlos, pues disolvió al Congreso. Y este fue el inicio del fin, porque entonces los antiguos insurgentes, a los que había dejado relegados y al margen totalmente de su gobierno, pues se levantan en armas exigiendo el restablecimiento del Congreso. Por todo esto, no hay nunca una constitución en este efímero Congreso, sino simplemente un reglamento provisional político del Imperio Mexicano, donde dice que va a ser una monarquía constitucional, etcétera, pero finalmente nunca llega a haber la Constitución, porque viene el movimiento y tiene que abdicar. Y después inclusive el Congreso rechazará la abdicación y lo declarará fuera de la ley, porque dirá que
pues esta abdicación no vale, puesto que tampoco había tenido validez su gobierno, por estas circunstancias que les decía en la que llegó al poder. Así pues, cae el imperio, pero no se dice que caiga porque la monarquía no funcione, sino porque Iturbide es un improvisado. Y ante esta situación, pues de momento tiene una gran fuerza la idea de la república. Hay la separación de varias provincias del Imperio Mexicano, no solamente se separan las de Centroamérica, que después se van a fragmentar, sino que se separan Jalisco, Oaxaca, Zacatecas y Yucatán. Y entonces el nuevo Congreso, pues, ¿qué es lo que va a decidir? Va a decidir que para que estas provincias que se han separado se unan, hay que establecer un régimen federal. Y el régimen federal se establece desde el acta constitutiva de la Federación del 31 de enero de 1824. Y en esta acta constitutiva hay 36 artículos, 9 títulos, se establece que el gobierno será el de una república representativa, popular y federal, que los estados son independientes, libres y soberanos para su administración interna. Se establece un poder legislativo en 2 cámaras, un poder ejecutivo en un presidente y un vicepresidente. Bueno, todos estos detalles también van a venir en la Constitución de 24, pero ya se señala esto en el acta constitutiva y, por lo tanto, ya las discusiones en el Congreso no van a ser entre si es un régimen federal o un régimen central, como a veces en forma simplista se ha afirmado. Esto no podía ser porque ya estaba el acta constitutiva de la federación, ya era un régimen federal. Lo único que se iba a ver es qué tipo de federalismo se establecía. Y para quienes dicen que esta Constitución no dijo nada sobre las garantías individuales, pues se les olvida que en el artículo 30 del Acta Constitutiva de la Federación se dice textualmente: la nación está obligada a proteger por leyes sabias y justas los derechos del hombre y del ciudadano. Inclusive hasta toman textualmente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el inicio de la Revolución Francesa. Ahora bien, esta Constitución va a tener diversos pues personajes muy destacados. Aquí escogí a los 2 más significativos, Miguel Ramos Arizpe y Servando Teresa de Mier, y eran todos ellos personas instruidas, conocían los textos constitucionales que había en ese momento en el mundo y, en primer lugar, la Constitución de Estados Unidos, que es de donde toman sus ideas centrales. Esto lo podemos ver también en lo escrito por el propio Lorenzo de Zavala, que dice que el libro, así como el libro de cabecera que tenían todos los constituyentes, era una mala traducción, así dice, que había de la Constitución de Estados Unidos, que había sido impresa en Puebla. Y bueno, es obvio
si vemos que el nombre es Estados Unidos Mexicanos, que hay una presidencia y un vicepresidente, un periodo de 4 años, y que triunfa el modelo del federalismo al estilo de Estados Unidos. Y la discusión central fue esta: ¿qué tipo de federalismo se iba a hacer? Y Miguel Ramos Arizpe, que era diputado por Coahuila, señalaba que había que fijar el número de los estados de tal forma que no fueran tan pocos que por su extensión y riqueza pudieran aspirar a constituirse en naciones independientes, y que tampoco fueran tantos que fuera impracticable el sistema. Pero su argumento fundamental era que para mantener unidos y para unir a todos los que se habían separado, era indispensable establecer una federación al estilo de Estados Unidos. Es más, lo dicen en el texto constitucional, que tuvieron el ejemplo de la Constitución de Estados Unidos. No tenemos que andarnos descubriendo el agua tibia, lo dicen. Pero hubo una discusión importante porque Servando Teresa de Mier, en su famoso discurso de las profecías, hizo un análisis muy interesante que les recomiendo que lean, en donde señala que no debía esta nueva nación copiar el modelo de Estados Unidos, porque Estados Unidos habían nacido, cada una de sus colonias, habían sido independientes desde su origen, y en efecto, las 13 colonias inglesas pues habían tenido migraciones diferentes y tenían una independencia interna que el mismo Mier explica que ceden un poco de esa independencia y se unen para enfrentarse al Imperio Británico, pero que en cambio la Nueva España había sido un sistema unitario, y que entonces si se tomaba el régimen federal podía correr el peligro de fragmentarse, de dividirse. Entonces, como ustedes ven, es muy interesante porque tanto Ramos Arizpe como Mier utilizan el tema de la unidad para defender su posición. Entonces, finalmente, Mier acaba diciendo que si se le pregunta a él si quiere una república central, y él contesta: no, yo siempre he estado por la federación, pero moderada. A él le preocupaba mucho esto de que los estados se declararan soberanos, porque decía que de ahí a que se declararan independientes, pues había un paso muy corto. Y lo que él proponía es que hubiera un federalismo centralizado o un centralismo que fuera evolucionando a una federación cuando hubiera una mayor preparación, digamos, de la clase política que estaba formándose. Gana Ramos Arizpe y se establece el régimen federal al estilo de Estados Unidos. El proceso para hacer esta primera constitución de la vida independiente de México, que no, sin ignorar la de 14, pero esto era con carácter provisional y fue dada antes de consumarse la independencia. Y en la de 24, pues se trabajó 11 meses y se establece el régimen federal y el presidencial. Las dos instituciones, federalismo y centralismo, federalismo y
presidencialismo son instituciones inventadas por Estados Unidos. En efecto, como decía Mier, pues así se unieron y no iban a tener a un rey, entonces inventaron al presidente. Y esto es lo que se toma en la Constitución de 24, división de poderes, el poder judicial sería compuesto por 11 ministros, esto también ya había estado en 14, se proscribe la tortura, hay libertad de prensa, etc. Pero esta Constitución, que después va a ser muy criticada por nada menos que por Juárez. Juárez hace una crítica muy interesante de la Constitución de 24. Dice que en el fondo ganaron las fuerzas conservadoras porque se conservaron las jefaturas políticas que le quitaban autonomía a los estados. Y viene, vámonos a la 12, viene entonces una lucha entre los que seguían pensando que debería de haber un régimen unitario y los que estaban por la autonomía de los estados. Desde luego, para las oligarquías locales apoyaron fervientemente al régimen federal, pero había las oligarquías centrales que estaban por el régimen unitario. Entonces, pues como no faltaban las crisis de la República Federal, pues vendrán después dos constituciones centralistas. Los federalistas, además de Servando Teresa de Mier y Ramos Arizpe, porque yo no pongo a Servando en los centralistas, porque él mismo dice textualmente y se le ha catalogado erróneamente, quería un federalismo moderado, no un régimen centralista. Y bueno, Valentín Gómez Farías es de los federalistas más destacados, Lorenzo de Zavala, Crescencio Rejón y Gutiérrez de Estrada. Gutiérrez de Estrada, quien estará después en el ofrecimiento del trono a Maximiliano, encabezando a la Comisión Mexicana, fue un destacadísimo federalista yucateco, que después se convenció de que la república no funcionaba y que había que cumplir con el plan de Iguala original y traer a un monarca de verdad. Y como en ese momento España no tenía las posibilidades de patrocinar semejante empresa, pues entonces acudió a Napoleón III y traerá a Maximiliano. Los centralistas más destacados fueron Bustamante. Bustamante apoyó el centralismo. No, acuérdense que él había querido poner todavía en el discurso inaugural del Congreso de Anáhuac a Fernando VII, y aunque declaró él hizo el que redactó el acta de independencia, pues sí siguió siendo más partidario de un régimen unitario. Lucas Alamán, que sin duda es la cabeza más brillante del conservadurismo mexicano, y Santana, que era más partidario en realidad del centralismo que del federalismo. Si bien él no tenía ideología, entonces le daba lo mismo y gobernaba con federalistas, centralistas, liberales, conservadores, republicanos o monarquistas, según fuera el caso. Hay una generación que podemos llamar 17, la generación, segunda generación de liberales, en la que están, desde luego, Valentín Gómez Farías y Mora como las cabezas, que consideran que el Estado mexicano no se ha independizado internamente de las corporaciones, concretamente de la corporación eclesiástica y militar.
Mora inclusive lo escribe, que se hizo la independencia del Imperio Español, pero que las estructuras no han cambiado y que hay que hacer una reforma. Acuérdense que sí, hemos dicho que en una revolución pues se cambia estructuras políticas, económicas, sociales, es un cambio de estructuras, desaparece el viejo régimen y surge uno distinto. Y esto es lo que argumentaban Gómez Farías y Mora, que había lo que llamó Gorman después supervivencias novohispanas. O sea que habían todavía muchos elementos del antiguo régimen que había que quitar. En particular, la sociedad estamental. ¿Qué quiere decir esto? Que había cuerpos privilegiados que tenían fueros y que hacían irreal la igualdad frente a la ley, por ejemplo, que es el principio básico. Bueno, cuando en la Revolución Francesa se habla de libertad, igualdad y fraternidad, se está hablando de la igualdad frente a la ley. Entonces, aquí no había esto, porque los cuerpos, principalmente el eclesiástico y el militar, pues conservaban el mismo estatus que habían tenido desde la colonia, ya que todas las constituciones de la primera mitad del siglo XIX mexicano establecieron la intolerancia religiosa, o sea, un estado confesional. Y por lo tanto, en ese estado confesional, bueno, pues la jerarquía eclesiástica tenía que tener un lugar privilegiado. Entonces, Valentín Gómez Farías va a iniciar una serie de reformas en 1833, cuando lo deja en el gobierno Santana. Santana apareció en el escenario ya como con un papel de liderazgo desde el derrocamiento de Iturbide. Había sido realista, después fue trigarante, después fue iturbidista y después anti-iturbidista. Y desde ahí hasta 1855, que la revolución de Ayutla lo saca por última vez del poder y del país, es lo que podemos llamar la era santanista. ¿Por qué? Precisamente por el argumento de Mora y Gómez Farías, porque el ejército era el desideratum de la política nacional junto con la Iglesia Católica. Y entonces los temas políticos, las sucesiones presidenciales, todo esto se dirimía con las armas en la mano y al margen de la Constitución en vigor. Entonces, claro, todos la cantidad de planes revolucionarios siempre tenían en sus demandas hacer un Congreso y una Constitución. O sea, estaban muy conscientes de lo importante que era buscar la Constitución adecuada y de que una vez que se resolviera el problema político, se resolverían todos los demás problemas por añadidura, el económico, el social, etcétera, pero que primero tenía que resolverse el problema político. Y repito, para ello la Constitución era indispensable, esencial. Aquí, en una de sus idas a su hacienda de Manga del Clavo de Santana, a quien ha descrito mejor que nadie es don Lucas Alamán, que lo conoció muy bien, señalaba que era pues un aventurero. Realmente a él lo que le gustaba era estar a caballo en la aventura, que le dijeran que era un héroe
y no resistía estar sentado detrás de un escritorio gobernando, pero sí tener el poder. Y dejar que otros gobernaran, y cuando las cosas se descomponían, regresaba y quitaba al que estaba y ponía a otro. ¿Por qué? Porque él tenía al ejército detrás. Era muy popular entre la tropa, era mujeriego, en fin, le encantaban las peleas de gallos, irresponsable, siempre se ponía en el lugar más peligroso para mostrar que era muy valiente, etcétera, etcétera. Entonces, a la gente y a los miembros del ejército, pues les encantaba y era el que los manejaba, tenía el carisma para manejarlos. Entonces, como no le gustaba gobernar, pues deja a Gómez Farías, porque además había otro sistema perverso que se puso en la Constitución de 24, al estilo de Estados Unidos, pero que aquí fue un desastre como funcionó, que era que las elecciones eran indirectas y el que obtenía más votos de las legislaturas quedaba como presidente y el que quedaba en segundo lugar quedaba como vicepresidente. Entonces imagínense ustedes que por lo general eran antagónicos. Entonces el vicepresidente hacía todo lo que podía para que el presidente cayera y cosas por el estilo. Esto acentuó la inestabilidad política. Entonces aquí Gómez Farías no compartía la ideología, si bien Santana realmente no tenía una ideología definida, pero sí él escribió que él era un defensor de su corporación, del ejército, en sus memorias, de la religión católica y de su patria. Esos son, desde su punto de vista, sus tres principios a los que él defiende. Entonces, él pues se va y deja a Gómez Farías, y bueno, Gómez Farías era liberal, y bueno, pues no lo deja actuar hasta que viene una reacción terrible en contra de lo que está haciendo don Valentín. Don Valentín empieza con la secularización de las misiones de las Californias, prohíbe el cobro de obvenciones parroquiales, lo que había ya planteado Morelos, ¿se acuerdan? También quita la obligación del pago del diezmo, el cumplimiento de votos monásticos y consideran que para que se reactive la economía que estaba en bancarrota, bueno, México nace en bancarrota. ¿Por qué? Porque después de 11 años de guerra, pues se abandonaron todas las minas, estaban anegadas, se disolvió el consulado de comerciantes, que era el que cuidaba los caminos, estos estaban llenos de bandoleros, en fin, los robaban varias veces a los carruajes en sus diferentes trayectos, en fin, y no había recursos, porque primero los españoles que se fueron se habían llevado sus recursos, ya cuando les pusieron la ley de expulsión de españoles y después se dieron cuenta que no podían dejar que se siguiera descapitalizando el país, ya era tarde. Entonces, entre la guerra de 11 años, el capital que se fue y demás, bueno, pues estaba en bancarrota el país y todos estaban convencidos, sobre todo Alamán, de que México debía ser la cabeza de Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque era la joya de la corona, era la única otra España. Y en ese sentido era fundamental encontrar la estabilidad política para entonces poder desarrollar la economía. Pero Gómez Farías y Mora llegaron a la conclusión de que no había que traer capital de fuera, porque el proyecto de Lucas Alamán y los conservadores era que había que industrializar al país,
Acuérdense que desde 1831 fundó el Banco del Avío para industrializar al país y que había que traer inversión extranjera. Este es el proyecto conservador. Y mencionó a Alamán porque además de que era muy brillante en cuanto a su visión de Estado, pues fue ministro varias ocasiones. Y por otra parte, los liberales pensaron que no había que traer el capital de fuera porque ese capital existía en el territorio nacional, nada más que estaba sin moverse, por eso se le llama de manos muertas, porque lo tenía acaparado la Iglesia Católica, que había sido el banco de la época colonial, porque en los países católicos se prohibió la usura, se condenó la usura, y entonces no se desarrolló la banca, en los protestantes sí, pero entonces la Iglesia Católica era la que prestaba con bajos réditos, pero con hipoteca. Esto más el diezmo, las legaciones para el perdón de los pecados, etcétera, etcétera, fue haciendo que la institución eclesiástica, en efecto, concentrara gran riqueza y propiedades. Y entonces a Mora se le ocurrió, además, Mora era teólogo, así es que conocía muy bien, tuvo discusiones con los clérigos de la época, señalándoles que el único título que podían argumentar para poseer propiedades era de orden civil y que por lo tanto correspondía al Estado determinar qué sucedía con esas propiedades. Así es que Mora consideró, y Gómez Farías lo puso en práctica, que había que circular estos bienes y que el que se subastaran, el que se moviera ese capital iba a generar más capital y entonces iba a reactivar la economía y a formar lo que dice Charles Hale, una clase media de pequeños propietarios. Entonces, así las cosas, pues, en efecto quieren que circulen los bienes en manos muertas, en fin, que en los curatos no haya miembros del clero secular, sino nada más del clero regular, que la educación esté supervisada por el Estado, cierran a la universidad, a la Pontificia Universidad de México, a decir de Mora, en ella nada se enseñaba y nada se aprendía, y bueno, se formaban solamente a personas de ideas conservadoras, y además de esto, con la ley del caso se expulsa a los opositores al gobierno, se destituye a jefes militares, se reduce al ejército, o sea, no solamente quieren someter a la Iglesia, al Estado, porque no hablan de separación, esta es la gran diferencia con Juárez y la tercera generación de liberales, entendiendo la primera, la de Hidalgo, la segunda, la de Gómez Farías y Mora. Lo que quieren es que la Iglesia se convierta en un órgano del Estado y entonces que pueden seguir dando clases, sí, pero bajo la autoridad del Estado. O sea, están de facto ejerciendo el patronato que habían ejercido los reyes de España. Nada más que el patronato de los reyes de España lo habían ejercido con la autorización de la propia Santa Sede. Bueno, había sido una alianza entre la Iglesia Católica y el Imperio Español. Y aquí Mora y Gómez Farías lo estaban haciendo desde luego sin pedirle permiso a la autoridad eclesiástica. Y también quieren acabar con el ejército pretoriano, este ejército que había sido realista, luego trigarante, luego iturbidista y que era después santanista. Entonces querían acabar con ese ejército y crear una milicia cívica.
Entonces ustedes imaginarán que, bueno, pues desde luego la jerarquía eclesiástica y el ejército se unieron y se levantaron al grito de religión y fueros. Y entonces viene rápidamente Santana y quita a Gómez Farías y pone al obispo Munguía para que él eche por tierra todo lo que se había intentado hacer con esta reforma de 33. Después de esta reforma viene una reacción muy fuerte de los grupos conservadores. Y tanto es así que este movimiento logra no solamente acabar con el gobierno de Gómez Farías y derogar las leyes reformistas que él había dado, sino que también acaban con el régimen federal y establecen un régimen unitario. Se dan primero las bases y leyes constitucionales de la República. En 35 se dan las bases en donde pues va a haber diputados destacados como Bustamante, como Sánchez de Tagle, y aunque Lucas Alamán fue electo, él no estuvo en las discusiones, pero todas sus ideas fueron las que se establecieron. El Congreso tenía una minoría de federalistas moderados, una mayoría de centralistas que se unieron a los moderados y también a los santanistas, y entonces se estableció que habría un régimen unitario y que ya no habría estados soberanos, sino departamentos. Finalmente, en diciembre de 29 se emiten lo que se conoció como las leyes constitucionales, se les ha denominado las 7 leyes porque fueron 7 en efecto. En la primera se establecen los derechos y obligaciones, en la segunda se establece un cuarto poder que se llamó, contra la división de Montesquieu, del espíritu de las leyes de 3 poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial. Aquí surge un cuarto poder que es el supremo poder conservador. Y esto va a tener pues una breve duración de 36 a 43, pero veamos cuáles son algunos de los postulados de estas 7 leyes. En la primera, de derechos y obligaciones, se establece que para ser ciudadano se requiere un ingreso anual de por lo menos 100 pesos. Entonces, como ustedes ven, pues era el gobierno de quienes tenían recursos. Y las obligaciones de todo ciudadano era sufragar los gastos del Estado, defender a la patria y cooperar para el restablecimiento del orden público. La segunda ley se refiere al Supremo Poder Conservador, que estaría conformado por 5 individuos, se renovaría cada 2 años y sus atribuciones eran inmensas. Podía declarar la nulidad de una ley, podía declarar la nulidad de los actos del Ejecutivo, era una especie de tribunal de la constitucionalidad. Según esto, cualquier cosa que se opusiera desde el punto de vista del Supremo Poder Conservador a la Constitución, pues ellos tenían la facultad de declarar su nulidad. También si la Suprema Corte de Justicia usurpaba facultades, y declarar la incapacidad física o moral del presidente de la República y dar o negar su sanción
a cualquier reforma constitucional. Así que, como ven, era en efecto el supremo poder. El legislativo, pues, tenía diputados de acuerdo a la población de cada departamento y había 24 senadores. En el Poder Ejecutivo el presidente duraría 8 años y podría ser reelecto. Y además había un consejo de ministros. La elección era muy interesante porque tanto el Consejo como el Senado como la Corte presentarían una terna, cada uno presentaría su terna a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados de todas estas ternas escogería una y esta terna se mandaría a las juntas departamentales que serían las que elegirían al presidente, que repito, podía ser reelecto. El Consejo de Gobierno tenía a 13 miembros, de los cuales eran 2 eclesiásticos, 2 militares y el resto representaban a los diferentes grupos sociales. Bueno, esto tampoco es exacto, porque representaban básicamente a las oligarquías de la sociedad. Y había 4 ministros del Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda, Guerra y Marina. El Poder Judicial se conserva con 11 ministros, se reconocen los fueros tanto eclesiástico como militar y, como ya había yo dicho, la división del territorio será en departamentos. No debería haber ninguna alteración a la Constitución, por lo menos en 6 años. Y bueno, pues se cumplió y la alteración vino en 1843. Resulta que este cuarto poder resultaba incómodo para quienes tenían el Ejecutivo y en particular para Santa Anna. Entonces, en las bases de la organización política de la República Mexicana de 1843, pues se reúnen 80 notables que integraron la Junta Nacional Legislativa y van a redactar 202 artículos y se suprime el poder conservador. La Constitución de 43 pues tuvo una vigencia relativa hasta 1847, o sea, muy breve, como se dan ustedes cuenta. Primero hubo un intento importante que hay que mencionar, antes inclusive que la Constitución de 43, en 42, los federalistas habían llegado a tener mayoría en 1842, pero se disuelve esa legislatura y viene esta junta de notables que mencionábamos, que es la que elabora la Constitución, la segunda Constitución centralista, la de 1843. Viene otra vez un embate de los federalistas que logran tener la mayoría suficiente como para que se restablezca la Constitución de 1824 en 1847. Hay una discusión importante de si se restablece la Constitución de 24 tal como estaba o se le hace reformas. Y ahí va a tener un papel muy destacado Mariano Otero, que presenta su voto particular en el que propone que haya el restablecimiento de 24, pero que también se incorporen las reformas. Esta posición
es la que va a ganar. Y entonces, en mayo de 1847, pues se restablece en efecto el sistema federal representativo y popular, con estados independientes, libres y soberanos. Se suprime la vicepresidencia, hay una ley para que se fijen las garantías individuales. Como no había habido un capítulo, y esto había sido una gran crítica de las fuerzas conservadoras a la Constitución de 24, que por eso hay muchas cosas que quedan, fíjense qué interesante, de lo que decía la oposición en un momento dado. Entonces se le hace tal publicidad de que qué barbaridad, en la Constitución de 24 no hay nada de los derechos del hombre, que la gente acaba creyéndolo, y entonces dice, no, pues la primera que pone garantías individuales es la Constitución de 36, cuando ya vimos que la Acta Constitutiva señala que es el objetivo de todo el andamiaje constitucional, los derechos del hombre y del ciudadano. Y aquí ya se va a establecer una ley de garantías individuales, y hay una que es fundamental, que es una aportación de don Manuel Crescencio Rejón, que había establecido primero en Yucatán, que es lo que conocemos como la Ley de Amparo, que es precisamente para amparar, para proteger al ciudadano en contra de las arbitrariedades del poder, de la autoridad. Ahora hay una discusión porque se está viendo que no solamente, en efecto, las autoridades son las que pueden violar los derechos humanos, sino también particulares violan derechos humanos, que a veces la violación no está sancionada claramente por la legislación y entonces se recurre al amparo, como está sucediendo actualmente. Y el amparo realmente es una institución fundamental en la era santanista. En efecto, había que defenderse de las arbitrariedades del poder. Entonces va a aprobarse esta acta de reformas y el restablecimiento del federalismo, que también tendrá breve duración esta Constitución, porque en 1853 pues regresa el inefable de Santa Anna. ¿Y qué pasa? Bueno, pues hay que recordar que en estos años había sucedido lo que podemos llamar, utilizando el título de O'Gorman para su ensayo, el trauma de la historia, México, el trauma de su historia. Bueno, pues el trauma verdadero fue la pérdida de más de la mitad del territorio nacional a manos de la guerra de conquista que hizo Estados Unidos. Y en efecto, pues viene una depresión terrible para las personas que estaban conscientes de lo que esto significaba. O sea, ustedes imagínense a todos los que habían estado persuadidos de que México iba a ser la cabeza, inclusive se llegó a pensar, del continente. Por eso Alamán diseñó toda una política exterior que tenía que llegar a unir a la familia dividida, a veces por la geografía y otras por la falta de comunicación, que era la familia latinoamericana, como le decimos ahora, incluyendo a los brasileños, pero hispanoamericana es de la que hablaba Alamán, él no incluía a los brasileños, nada más a los hispanoamericanos, y esta iba a ser pues la cabeza del continente, así como había sido pues la cabeza de todas
las colonias españolas. Pero cuando se pierde más de la mitad del territorio, entonces sí es una gran depresión la que sobreviene, por eso hay que leer a los autores de los apuntes para esta guerra, que tienen páginas verdaderamente conmovedoras, y cobra fuerza el monarquismo. Entonces, Lucas Alamán abiertamente empieza a escribir en el Universal que la salvación para México es establecer una monarquía con un príncipe de verdad, miembro de una casa dinástica europea, porque de otra forma va a desaparecer a manos de Estados Unidos. Y para ello, pues trae a Santana. ¿Por qué? Porque necesitaba pacificar al país y para eso necesitaba al ejército. Y pues Santana era el caudillo militar. Entonces él escribe que es un mal necesario. Lo conocía muy bien, pero bueno, pues lo trae. Es muy interesante la carta que le escribe para decirle que venga y tal. Pero llega Santana, en fin, la idea era que se iba a pacificar el país y entonces iban a seguir adelante con su proyecto monárquico, pero se muere Lucas Alamán en 1854. Y entonces pues Santana pues queda sin su guía, sin su brújula, al garete, exactamente, bueno, su asesor, el cerebro, y entonces pues él inclusive llega a pensar en que puede coronarse Antonio I. ¿Sí? Intercambia correspondencia con Napoleón III, porque acuérdense que los Napoleones así habían llegado al poder. En realidad, pues Napoleón III dio un golpe de Estado a la República, hizo un plebiscito y se coronó emperador. Y Santana también utilizó el régimen plebiscitario, que es un régimen peligroso. Así se han entronizado muchos gobiernos autoritarios, totalitarios inclusive. Bueno, el propio Hitler. Entonces, en esta circunstancia, pues no hizo ninguna constitución, o sea que gobernó en ese momento sin constitución, y hubo medidas que fueron muy cuestionadas, como la venta de la mesilla, aunque hay que reconocer que Manuel Díez de Bonilla hizo una magnífica defensa del territorio nacional, porque Estados Unidos quería bajar la línea fronteriza a la mitad de los estados del norte, quedarse con Baja California y con Tehuantepec. Entonces, entre eso y pues nada más la mesilla, pues fue una buena negociación. Y de todas maneras, claro, ya los enemigos de Santana pues se habían multiplicado y estos se unieron. En Nueva Orleans estaba el exgobernador de Michoacán, Melchor Ocampo, el exgobernador de Oaxaca, Benito Juárez, estaba José María Mata, estaba Ponciano Arriaga y organizaron pues una junta revolucionaria en la cual Ocampo nada más dirigía, porque Ocampo nunca tomó las armas. Era un científico, era un intelectual, no un hombre de armas. Y fue Juárez el que se vino al sur y asesoró al movimiento de Ayutla, mientras que Ocampo quería que se levantara el norte para acabar con Santana. Pero Vidaurri, como de costumbre, andaba entre que sí, que si no, finalmente pues no se levantó el norte y sí se levantó el sur y lograron que saliera Santana y entonces convocarían a un nuevo congreso que ese ya se verá para el segundo semestre de este curso. Pues gracias por su atención.